Buenas tardes. En esta oportunidad, mi persona Luis Gómez y mi compañero Francisco Dávila vamos a explicar otra unidad de elementos de maquinado, como los elementos de transmisión flexible, ¿verdad? Estos elementos flexibles, más que todo, son conocidos como bandas o correas, cadenas, cables flexibles, entre otras similares. Estos elementos de transmisión flexible se emplean en los sistemas de transporte y transmisión de potencia a distancia relativamente larga. Bueno, estos elementos, esto más que todo se utilizan como reemplazo de los que son de los engranajes. La transmisión de potencia de los claro, engranajes. Eso, o sea, más que todo es de lógica, en el sentido de que si no es por la distancia en que pueda necesitar ciertos movimientos, ¿verdad? Claro, es que lo que hace es simplificar el diseño de esa máquina y reduce en gran cantidad el costo. Claro. O sea, para transmitir una potencia en engranaje se necesita mucho más, por lo menos se necesita mayor cantidad de engranajes para llegar hacia el otro engranaje. Claro, porque y reduce el costo porque reduce el costo en el sentido de la cantidad de engranajes que ya no se van a utilizar, porque imagínate tú que si no existiera bien sean estos elementos flexibles, si fuese una cadena, una correa, tú te imaginas la cantidad de piñones o engranajes que tienen que tener cada uno para llegar de una distancia a otra. O sea, sería, y otra cosa también importante es que este tipo de elementos es mucho más costoso y en cierta forma es fácil de conseguir. Okay. Bueno, este tipo de elementos flexibles absorbe cargas de impacto. También su funcionalidad es un amortiguamiento y aislamiento de los efectos de las vibraciones, que esas son una de las ventajas importantes para una máquina o algún equipo que utilice ese elemento. Y eso va unido a lo que es la vida de la máquina, o sea lo que es la vida es importante para la vida de la máquina porque bueno, eso sería una de las ventajas importantes, pues. Una desventaja es que no tiene vida infinita o no dura más que un engranaje. Por lógica, pues es un elemento blando, no es duro como un engranaje, y por eso es que se tiende a desgastar. Pero para esto, como las correas son un poco más, o sea, son menos costosas, se hacen programas de chequeo para evitar el desgaste y las pérdidas el desgaste y las pérdidas de elasticidad. Y de igual manera, como lo explicamos en la clase anterior, lo que era lo de los rodamientos, ¿verdad? Este tipo de elementos, por lo menos en el dado caso de las correas, estas también trabajan con nomenclatura y tienen diferentes formas y o sea, las nomenclaturas, pues, en las correas. Claro. También existen los tipos de correa. Bueno, hay cuatro tipos de correas, las cuales son correas de banda, cadena, los cables metálicos y los flexibles. Pero a su vez, las correas o bandas, esas pueden ser de diferentes, puede haber diferentes tipos, pero es por su forma, pues, porque existen las que son las correas, las planas, como esta que se presenta aquí, y las correas en forma de V. También están las tipo en V, las que tú dijiste, están las redondas. Exacto, y están las correas de sincronización, o las correas que en automotriz se conocen como las correas de tiempo. Ok. Eso es importante decir, lo que en este caso lo que son las correas o bandas, es porque en la gran mayoría de estas son muy utilizadas tanto en la parte doméstica como en las grandes industrias, en la parte automotriz. Es donde se necesita, es cuando se necesita incrementar el torque o por torsor, es por medio de las correas o bandas. Y simplemente se puede decir de que el tipo de material que se utiliza
para la fabricación las correas, de estas correas, por lo menos de en las B, planas o las de o B, las en B, son es que, prácticamente las mismas. sí, claro, son los mismos tipos de material, ajá. porque es un tipo de material hecho con tela y cuerda, algunos con algodón, rayón o nylon. Son una de los Bueno, tipos eso es internamente, pero ellas van impregnadas con caucho, que es el material que tú ves por encima, pues el caucho. Sí, claro. También están por lo que son las sincronizadas, ¿verdad? Las correas de banda sincronizadas. Bueno, estas se realizan con tela, o sea, estas bandas sincronizadas, estas son dentadas, y estas se realizan con tela. Esa con una tela doblada. Esa es una forma de cruces que se hacen entre las telas. Pero esa también va cubierta con una tela de nylon. Sí, con nylon. La única diferencia es que esta tienen un alambre, también tienen un alambre de acero interno. Ajá, en la parte al interna. fin de resistir la carga, o sea, la carga de tensión, o sea, ellas resisten más la deformación, claro, la deformación elástica. Esta también tiene unos dientes que van entrando en las ranuras axiales, ¿verdad? Que se van formadas en la periferia de las poleas. O sea, hay otra cosa que no se estiran ni se deslizan. No se estiran ni se deslizan por lo que tienen, ellas tienen, aparte de o sea, del que se encaja en los engranajes, ellas tienen el aro o la parte metálica, pues. Claro. Otro elemento flexible son las cadenas. Uh-huh. Existen varios tipos de cadenas. Están las cadenas, las más utilizadas son las cadenas de rodillo, pero también existen las cadenas de eslabón o las cadenas por en este caso, esta cadena que tenemos aquí es de eslabón. De eslabón. Esta de igual manera, se utiliza para transmitir potencias entre ejes paralelos que están relativamente a distancias grandes, pero distancias largas, pues. Y son de eficiencia elevada, ya que poseen ya que son su deformación es muy baja. O sea, son elevadas en comparación a las correas, pues, en ese sentido que claro, o sea, son mejores, pues, o sea, son más eficientes. Porque no poseen tanta deformabilidad, sí, y se pueden incrementar. Claro, tú puedes incrementar la potencia. Claro. Y puedes transmitir en largo, pues. Claro, y también se debe tener una alineación entre las ruedas dentadas. Eso que transmiten el movimiento transmiten el movimiento y continúan la lubricación con respecto a las partes de la cadena. Sí, bueno, es constante, o sea que la lubricación debe ser constante, claro, en la cadena. Claro, porque tú te imaginas, a diferencia sea de que por lo menos una cadena de que no esté lubricada, obviamente reseca puede. No, lo que hace la lubricación es que primero no va a haber ruido. Y segundo, que ruido hay desgaste. Claro. Hay más desgaste. Y el deslizamiento es mucho. No, es lo mismo, lo único que, o sea, es más desgaste. O sea, sufre más, el desgaste es mayor porque no hay lubricación, no hay. Y si fuese una cadena que tuviera reseca totalmente sin grasa, sin nada de lubricación, trabajan mal, suenan muy largos y se desgastan más rápido y pueden romperse más rápido. ¿Ocurriría que una fatiga o algo así? No, se desgastan, o sea, hubo un desgaste. El material, material se desgasta. Okay. Bueno, está también los cables metálicos. no, pero en la parte de las cadenas también ellas utilizan tensores. Ellas utilizan unos tensores hidráulicos con los cuales ellas las mantienen tensadas con la finalidad de que no salten, o sea, no pasen engranajes. Claro. Por lo menos en algunos casos con la parte automovilística. Lo que es la cadena y la correa llevan al tensor. Claro, eso tiene que tener una sincronización muy exacta para que no puedan saltar. Y bueno, y no puede ocurrir otro desastre. Están también existen los cables metálicos. Estas se fabrican de dos tipos. Bueno, yo sé según una investigación, o sea, está el torsal regular. Esta tiene el alambre enrollado en una dirección, ¿cómo te explico? Para construir los toroides y que ¿cómo te explico?
y los que están torcidos en dirección opuesta están colocados casi que en paralelo al eje del cable. Estos no se tuercen y son de fácil manejo. Sí, bueno, los toroides son los cables que van unidos circularmente. Entonces ellos se crean o se hacen de forma antihorario o al horario, de forma de que eso es dependiendo del giro del cable. Claro. Si va en un sentido, tú los tienes que hacer al sentido antihorario para que ellos, en vez de un sentido opuesto, para que ellos se aprieten en vez de aflojarse los cables. Claro, es que claro, es de lógica, pues. Y también está el dorsal LAN, ¿verdad? Estos son torcidos en la misma, o sea, estos tienen los alambres en los toroides, ¿verdad? Y ellos en los cables son torcidos en la misma dirección, ¿verdad? ¿Qué te puedo decir también? No sé, los cables exteriores están diagonal al eje del cable. Sí, estos tipos de cables son más resistentes al desgaste, y a la falla por fatiga. Ok. ¿Verdad? Otro de los elementos flexibles son los que son los ejes flexibles. Una de las mayores limitaciones de los ejes sólidos es que no pueden transmitir movimientos o potencia de forma angular, o sea, no pueden transmitir movimientos en una forma diferente, o sea, que no sea recta, pues. Para ello se crean estos ejes flexibles. Estos ejes flexibles transmiten su potencia de forma, como lo dije anteriormente, angular. Bueno, eso es lo que es con respecto a los ejes flexibles. Eso más o menos lo que es. Algo, pero eso normalmente relativamente es muy usado. Y de este tipo de ejes también existen dos tipos principales, que son los ejes de transmisión de potencia para transmitir potencia en una sola dirección. Y el eje de control remoto o de control manual para transmitir movimiento en cualquier dirección. Claro. ¿Sí? Sí. Okay. Bueno, que se puede como concluir sobre este pequeño conversatorio es de que este tipo de elementos en realidad por lo menos en mi particular, su objetivo principal es eso, pues, el costo como tal, como lo dijimos al principio del conversatorio, disminuiría mucho lo que es colocar otros elementos más, ¿verdad? Tendría mucho más espacio. ¿Qué más te podría decir? No sé, ¿qué puedes aportar tú? Bueno, en realidad es son fáciles de conseguir también, o sea, en este sentido, que algunas veces los que son engranajes y cuestiones van No, en cuanto al diseño son más fáciles de diseñar, claro. O sea, son menos costosas o sea, el material es más fácil de conseguir para fabricarlo y diseñarlo. Poniéndolo o sea, a diferencia de los engranajes. Los engranajes lleva mucho más tiempo crearlos y mucho más tiempo hay que hacer más estudios que las correas. O sea, estudios de diseño. De diseño. Okay. Bueno, esto es todo, espero les sirva de gran ayuda. Gracias.